La mesa estaba llena, las risas también, pero yo nunca me había sentido tan invisible. No fue una sensación repentina. Fue algo que se fue asentando despacio, como el frío cuando nadie cierra una ventana. Yo estaba ahí, sentado en mi lugar de siempre, con el mismo plato, el mismo vaso, la misma sonrisa automática. Nadie me había empujado afuera. Nadie me había dicho que no pertenecía. Y aún así, algo dentro de mí ya sabía que no estaba incluido. Había ruido, demasiado. Conversaciones cruzadas, bromas repetidas, recuerdos contados por quinta vez. Yo asentía cuando me miraban, reía cuando tocaba, decía lo justo. No porque no tuviera nada que decir, sino porque había aprendido que decir más no cambiaba nada. La sensación era clara, aunque incómoda. Mi presencia no alteraba el ambiente. Al principio lo justifiqué. Es Navidad, pensé. Todos están cansados. Todos hablan encima de todos. Me repetí que no era personal, que no debía exagerar. Pero el cuerpo no entiende de excusas. Y el mío estaba tenso, rígido, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Observé cómo se formaban pequeños círculos dentro de la misma mesa. Miradas que se buscaban, complicidades silenciosas, comentarios que seguían una lógica a la que yo no tenía acceso. No era rechazo abierto, era algo más difícil de señalar, algo que no deja marca visible, pero se acumula. Cuando intenté participar, nadie me interrumpió. Eso fue lo extraño. Me dejaron hablar, asintieron, pero la conversación no cambió de dirección. Mis palabras no pesaron. Se disiparon en el aire, como si hubieran sido decorativas. Cumplí una función, pero no una presencia. Recuerdo haber pensado, tal vez estoy sensible. Siempre había sido el recurso más fácil, convertir la incomodidad en un defecto personal. Decirme que el problema era mi percepción, no lo que estaba ocurriendo. Así no tenía que cuestionar nada más grande. Así todo seguía intacto. Alguien brindó. Todos levantaron sus copas. Yo también. Ese gesto automático me reveló algo que preferí no mirar demasiado. Podía hacer exactamente lo mismo que los demás y aún así sentirme fuera. Como si estuviera imitando una escena que no me pertenecía del todo. La manipulación nunca empezó con palabras duras. Empezó con silencios, con cambios sutiles de atención, con ese tipo de comentarios que parecen inocentes, pero que te obligan a dudar de tu lugar. Siempre tan callado. Tú nunca te metes en estos temas. No son ataques, son etiquetas suaves, pero funcionan. Yo empecé a adaptarme, a reducirme un poco, a pensar 2 veces antes de hablar, a observar más que participar. Me dije que era madurez, que era paz, que no tenía sentido generar conflicto en una fecha así. Lo que no admití fue que estaba aprendiendo a desaparecer sin hacer ruido. El control psicológico no necesita órdenes, solo necesita repetición. Año tras año, el mismo rol, el mismo lugar en la mesa, la misma expectativa implícita, estar, pero no incomodar. Yo cumplía. No por miedo consciente, sino por costumbre. Porque cuestionarlo habría significado aceptar algo que no estaba listo para ver. Hubo un momento específico que se me quedó clavado. No fue una discusión, no fue un insulto, fue una risa. Una risa compartida entre varios por algo que yo no había escuchado bien. Pregunté qué era. Me lo repitieron, pero ya no fue lo mismo. La risa no volvió. Ahí entendí que no era solo el contenido, era el vínculo. Y yo no estaba dentro de ese circuito. Sentí una presión leve en el pecho, nada dramático, solo una incomodidad persistente, como si mi cuerpo estuviera registrando algo que mi mente todavía negaba. Me serví más comida sin hambre, movimientos automáticos para no quedarme quieto demasiado tiempo con ese pensamiento. Quizás soy yo, volví a decirme. Quizás siempre fui así. Esa frase se convirtió en un refugio peligroso. Porque si el problema soy yo, entonces no hay nada que cuestionar afuera.
No hay decisiones que tomar. No hay verdad incómoda que enfrentar. Pero algo no encajaba. Si siempre fui así, ¿por qué antes no dolía de esta manera? ¿En qué momento la mesa llena empezó a sentirse como un lugar vacío? No tenía una respuesta clara, solo una sensación creciente de que estaba participando en algo que ya no me incluía emocionalmente. La dependencia no siempre es hacia una persona. A veces es hacia una dinámica, hacia la necesidad de pertenecer aunque duela. Yo necesitaba que todo siguiera igual, porque lo contrario implicaba aceptar que la familia, esa idea intocable, también podía ejercer control, invalidez emocional, silencios que pesan más que los gritos. No lo pensé con esas palabras esa noche, solo sentí el cansancio. Un cansancio antiguo, acumulado. Como si llevara años sosteniendo una versión de mí que encajaba mejor para los demás que para mí mismo. Y entonces apareció una duda que no había tenido antes. No fue una acusación, fue algo más peligroso. Una pregunta tranquila. ¿Y si no estoy exagerando? No la respondí, no esa noche. Pero desde ese momento, nada de lo anterior volvió a sentirse igual. La duda no llegó como una revelación, llegó como un murmullo persistente. Volvía cuando el ruido bajaba, cuando las conversaciones se apagaban y quedaba solo el eco de la noche. Yo intentaba dormir, pero mi mente seguía girando alrededor de la misma escena, como si buscara una falla que justificara lo que había sentido. Tal vez exagero. La frase se repetía con una calma sospechosa. Era una forma de anestesia. Si exagero, entonces nada es tan grave. Si exagero, puedo seguir igual. Pero cada vez que la pensaba, algo dentro se resistía, como si esa explicación ya no alcanzara. Empecé a recordar detalles pequeños, gestos que antes había pasado por alto, el tono con el que me pedían opinión solo para seguir hablando sin escucharla, las decisiones tomadas sin preguntarme, aunque me afectaban. No eran hechos grandes, eran acumulaciones, y ahora pesaban. Me sorprendí dudando de mi propia memoria. ¿Siempre fue así? ¿O estoy reinterpretando el pasado desde una emoción reciente? Esa duda era más inquietante que el silencio familiar, porque si no podía confiar en mi percepción, entonces quedaba a merced de cualquier narrativa ajena. El cuerpo empezó a hablar en susurros. Un cansancio que no se iba con descanso. Una presión leve en la frente cuando pensaba en reuniones futuras. No era ansiedad abierta, era un desgaste silencioso, como si algo dentro estuviera sosteniendo una carga constante sin permiso para soltarla. Postergué decisiones simples. No respondí mensajes. No propuse planes. Me decía que era por paz, pero en el fondo sabía que era evitación. Cada acción aplazada reforzaba la sensación de estar suspendido en un lugar indefinido, ni dentro ni fuera. La justificación más peligrosa volvió varias veces. Quizá soy yo el problema. Esa idea tenía una ventaja clara. Me devolvía el control aparente. Si yo soy el problema, yo debo cambiar. Pero también tenía un costo. Invalidaba cualquier señal externa. Convertía la manipulación sutil en responsabilidad personal. Pensé en la palabra familia como si fuera una garantía. Como si ese título cancelara cualquier posibilidad de control, de invalidez emocional, de dependencia disfrazada de cercanía. Y sin embargo, cuanto más lo pensaba, más evidente se volvía que el vínculo no inmuniza contra el daño. A veces lo hace más difícil de nombrar. Hubo silencios largos esos días. No silencios incómodos con otros, sino conmigo. Me sentaba y dejaba que la mente diera vueltas sin forzar conclusiones. No buscaba culpables, tampoco soluciones. Solo observaba la confusión. Y esa observación, extrañamente, no empeoraba el dolor. Lo hacía más nítido. Empecé a notar que la historia no era solo mía, que esa sensación de estar rodeado y aún así solo no me pertenecía en exclusiva, que había algo universal en ese conflicto. El miedo a reconocer que algunos lazos se sostienen más por costumbre que por cuidado. No avancé, no decidí nada, pero algo se movió.
una grieta mínima en la narrativa que me había repetido durante años. Y aunque no sabía qué hacer con ella, ya no podía fingir que no existía. La niebla seguía ahí, densa, circular, pero ahora sabía que no era imaginaria. Y esa certeza parcial, incómoda, empezó a cambiar la forma en que me miraba a mí mismo. No hubo una escena final, ninguna confrontación, ninguna frase memorable dicha en voz alta. El cambio fue más discreto que eso. Fue interno, como cuando uno deja de insistir en una puerta que nunca se abre y por primera vez se pregunta por qué sigue empujándola. Entendí que la soledad que había sentido no era una debilidad, era una señal. No me estaba fallando la percepción, estaba despertando lentamente de una narrativa que me había pedido aguantar en silencio. No para cuidar el vínculo, sino para sostener una imagen. La claridad no llegó completa. Aún no. Todavía hay momentos en los que dudo, en los que la costumbre pesa más que la decisión. Pero algo esencial cambió. Ya no me convenzo de que todo está bien cuando no lo está. Ya no me traiciono para encajar. No necesito acusar a nadie. Tampoco explicarme. Comprendí que recuperar el control no siempre implica irse, ni quedarse, ni romper nada. A veces es tan simple y tan difícil como dejar de negar lo que se siente. Nombrarlo por dentro. Respetarlo. La oscuridad sigue presente. La incomodidad no desapareció, pero ahora no me pierdo en ella. La observo. Y al hacerlo, dejo de ser completamente manipulable por el silencio, por la invalidez emocional, por esa dependencia disfrazada de tradición. No desperté para sentirme mejor. Desperté para ver con más verdad. Y eso cambia la forma en que me siento en la mesa, incluso si la mesa sigue siendo la misma. Entender fue el primer acto de fuerza.